quedé en el trabajo revisando un caso. Karen estuvo contigo. Karen, sí. ¿Se puede saber qué están haciendo aquí? Fue una llamada anónima. Nos advirtió de posible evidencia. Necesito verte. ¿Te parece si lo olvidamos y lo dejamos atrás? Es tráfico de armas. Tarde más o menos, tendrás que matar a alguien. Tú solamente me estás usando para vengarte de lo que le hicieron a Mónica. Así que si no me puedes ayudar, Adolfo, vete a la... El USB tiene software capaz de copiar un disco duro en minutos. Mi hermana cree que fue Braulio. No, estoy seguro de que fue Lucho quien le hizo eso a Isabela. Vas a pagar por toda la que has hecho. Ya sé que traes un micrófono ahí dentro. Estás detenido, Cabral, por agresión y lesiones. Tienes derecho a guardar silencio y a un abogado. Llámate, yo necesito saber qué es lo que está pasando aquí. Déjeme ver qué es lo que están buscando. Puedes estar en la foto, Eleonora. Pero José Luis está en mi cama. Se supone que tenías que ayudarme a controlarla. Eleonora fue la que me presionó para que la trajera al evento. Yo le dije que era una pésima idea. Está como loca haciendo el ridículo. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Eh? ¿Que la encerrara? No, mijito, yo no soy una niñera de 24 horas. ¿Se metió pastillas? Ay, yo qué sé. Mira, Lucho, en vez de ponerte en su contra, deberías de aliarte para fregar a la tipa esta, a la amante de tu papá. Mi mamá te habla de Altagracia. No, ella no me dijo su nombre. Pero si no le ponen un alto a esa tipa, los va a dejar en la calle. ¿Eso es lo que quieres? Obvio no. Pero a mi jefa le falta astucia para ponerse el brinco a Altagracia. Tengo que sacarla del evento como del lugar. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a una mujer, renace en fuego y en carne. No puede ser posible. Esa no puede ser mi hija. No puede tocar, no puede tocar la computadora, es evidencia. Por favor, no veas eso. No cierres la carpeta. A veces traen virus y si lo cierras se borra todo. Esas fotos son reales. No sé, Regina. Tendría que analizarlas bien. Por favor, tienen que dejar que las revise. A ver, por favor, salgan de aquí. Si quieren información, la piden en el Ministerio Público. Por el momento nadie toca nada hasta que lleguen los peritos. Por favor, señora. Bueno, pues como pueden ver, queremos implementar una startup que se dedique al análisis de fotos tomadas con drones, que sean tomadas por los mismos clientes. Así podemos comparar datos que nos proporcionen curvas de nivel, mapas de puntos, de elevación y también los volúmenes 3D. Suena increíble. Me encanta. ¿De dónde sacas toda tu información, Altagracia? ¿De internet? ¿Así piensas manejar una empresa? ¿Buscando cositas en la computadora? Disculpen, discúlpenla. Ven, te consigo un poco de agua. Ven, Eleonora. Ven, por favor. Ven. Debería dejar que sigas haciendo el ridículo, pero no le conviene a la empresa. ¿No te da vergüenza que todo el mundo se entere que eres la amante de mi marido? Por lo visto, te encanta que se enteren. Hasta se lo dijiste a mi sobrina. Isabela no quiere hablar. Me fuiste con ese chisme a mi sobrina el mismo día que ella murió. Yo no sabía. Isabela estaba muy alterada. Ella me llamó para reclamarme. Y esa fue la última conversación que tuve con ella. Mi última oportunidad de arreglar las cosas. Y me insultó por tu culpa. A mí no me eches la culpa de tus porquerías. Yo no le hice nada a Isabela. La única que le vida siempre fuiste tú.
que le van a creer más a una prostituta que a mí. No, uno de los maleteros del hotel escuchó sus gritos cuando la golpeaste. Y la alfombra de tu habitación estaba llena de sangre. Ya mandamos las pruebas al laboratorio. Se cayó, fue un accidente. ¿Te gusta pegarle a las mujeres? También las violas y las matas como lo hacía tu hijo. Rafael, no es nada de lo que ustedes dicen. Todo el mundo conoce el caso de los Monkeys. Salió en todos los medios. Y la gente los sigue odiando. ¿Sabes qué van a hacer? Se van a ensañar contigo. Y mucho peor cuando sepan de tu amistad con Braulio Padilla. ¿Qué? ¿Me vas a decir que no lo conoces? Esto es una factura de una clínica de rehabilitación donde lo ingresaron. Claro, usando el nombre de Ernesto Palmer. Y tú pagaste esas cuentas. Llévate a tu madre, por favor, Lucho, llévate. ¡No! La que se debería de ir es ella, no yo. Mamá, estás haciendo el ridículo. ¿Puedo creer que tú también quieres que me vaya? ¿Qué te pasa? No, mamita, lo que quiero es que te tranquilices y ir a un lugar más calmado, ¿sí? Vamos. Esa zorra me quiere quitar a mi familia y mi empresa. ¡Suéltame! 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 Aquí no ha pasado nada, por favor. Lo que pasa es que está tomando medicamentos muy fuertes. Eso es todo. Sigan disfrutando de nuestro proyecto. Sí, no pasó nada, así que por favor sigan disfrutando. Muy pronto vamos a dar inicio a la presentación. Continúen. Oh, no puedo creer que no la puedas controlar. Nos arruinó el evento con su circo. Altagracia y José Luis volvieron a humillarme. Yo no sé para qué vine. A Yo ver, no tenía que haber cálmate, venido. por favor, cálmate. Yo te dije que era una pésima idea, pero tú te pusiste de necia. No es cierto, porque... A ver, ¿puedes saber en qué cabeza cabe hacer lo que hiciste? Hiciste un escándalo. Ahora resulta que todo lo que hago para mi marido y para mi hijo está mal, que soy una ridícula. Eleonora, cálmate, por A ver, toma. Toma las manos. Ya no la aguanto. Te veo en el departamento al rato. Ya está, no la puedes controlar. Bueno, pues entonces inténtalo, Romelia. Venga. Solo necesito una pastilla. A ver, vamos. A ver, Eleonora. Déjenme sola, por favor. Yo puedo sola. Sola, tú puedes sola. Pon el seguro de niños aquí, mira. ¿Dónde están mis pastillas? Ahí está. Por favor. Que no se te ocurra dejarla salir del departamento, ¿ok? ¿Ah? Esa firma la copiaron de algún documento. Me quieren involucrar. ¿No? Eso no es. ¿De veras crees que no tenemos cómo comprobar transferencias de dinero? Pensé que eras más inteligente, Cabral. Solo sé de Braulio Padilla porque lo mencionaron en el juicio de Altagracia. ¿Y por qué fuiste su cómplice? Su cómplice en el secuestro de Mónica. ¿Cómo pudiste, Cabral? O sea, ¿no te importó ver sufrir a tu nieta? Que la mataran delante de ti. Yo no tuve nada que ver. Yo estaba aquí cuando lo asesinaron en Brasil. ¿Y cómo sabes que fue en Brasil? Lo vi en las noticias. Eso no salió en ninguna parte. Lo manejamos con mucha discreción. Yo ya no voy a hablar contigo. Yo quiero a mi abogado. Tengo derecho a un abogado. ¡A un abogado! Muy bien. Hay un teléfono camino a tu celda. Gómez. Llévatelo y dale su llamada. Nos vemos pronto, Cabral. León, no hay dudas. Cabral es cómplice de Padilla. Al muy hijo de la... le valió madres que el otro matara a su nieta. Pensé que lo ibas a seguir interrogando. ¿Por qué no? No, yo quiero que tenga tiempo de pensar. Que se convenza de que es mejor que colabore con nosotros. Este nos va a llevar derechito hasta Braulio.
Madre. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Pasó algo malo? ¿Qué pasa? No sé, échale un ojo, estaba checando ahí, no sé. ¿Es un mapa? Exacto. Estoy definiendo las rutas por donde vamos a pasar las armas. De pronto apareció aquí Braulio todo nervioso a vigilarme. 0 autopistas. Cero autopistas. Se va a hacer todo por caminos rurales. No hay retenes. Y no importa que los transportistas se tarden más. Es que ahí es donde estás equivocado, Bizcocho. Porque es que yo conozco a todos los oficiales de esta carretera que están en los retenes. No es sino llamarlos y se les ofrece un negocio ya. Sí, pero eso nos va a costar el 10% de ganancia. ¿Sí? ¿Tanto soborno? Son militares, no se nos van a robar las armas. Pero por la ruta que vos estás sugiriendo, eso está lleno de narcos y por eso si yo no respondo, ¿viste? Bueno, está bien. Vamos a pagar el precio. Buen trabajo, Felina. ¿Arturo? Fernanda, llegaste antes. Sí, una disculpa. Pensé que me iba a tocar mucho tráfico, pero estaba tranquilo. Oh. Es un placer conocerte. Te ves igualita que en tus fotos. No vayas a pensar mal de mí, por favor. Si estoy aquí es porque de verdad necesito ayuda. En este momento estoy pasando por una situación muy difícil. No te preocupes. Yo entiendo. Cuando hablamos por teléfono me dijiste que solo estarías unos días en la ciudad. Y si estoy aquí es porque lo necesito. A Cabral lo tenemos acorralado. Solo hay que rascarle y buscar la forma que nos entregue a sus cómplices. Ya no quiero escucharlo. No nos podemos saltar. Ahorita que Contreras nos explique su error. Le llamé el celular. Estaba en un interrogatorio. Pues aquí Urdanet y Romero encontraron en la computadora de Daniel Llamas fotos eróticas de Isabela Sandoval. ¿Cómo es que no las viste cuando revisaste la primera vez? No había nada de eso. Yo lo revisé perfectamente bien. Pues ahí estaban. No sabemos si Isabela Sandoval se las mandó o si Daniel Llamas se las robó. ¿O alguien se las plantó? O sea, ¿por qué volvieron a buscar? Por una denuncia anónima. Ah, claro, anónima. Sí, qué conveniente para Luis Navarrete, ¿no? Y ahora vas a culparlo de todas tus... Tienes a un hombre inocente en la cárcel. El que la está eres tu vida. Vuelve Que según fuentes se encuentra desaparecido. la doña. Tienes que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.